Amén, hermanos, estamos ahí en 2 Corintios capítulo 12. Primeramente, pues nomás agradecer al pastor por darnos la oportunidad de cada vez que está ausente poder permitirnos predicar, ¿verdad? Y darnos eso. Y gracias, pastor, por eso, nos está mirando. Y pues también a Dios, hermanos, y lo bueno que Él ha sido con nuestras vidas. Aquí en el capítulo 12, si pueden estar ahí, 2 Corintios capítulo 12. Dice la palabra de Dios en el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, pues a los hermanos que están en la clase de instituto, estamos empezando el 1 Corintios, estamos leyendo ahí, y yo creo que para entender lo que Pablo estaba diciendo, hermanos, tenemos que explicar un poquito el trasfondo de Corintios. Pablo escribe la primera carta a la iglesia en Corinto durante su segundo viaje misionero. La escribía desde la ciudad donde ministró por 2 años y donde se convirtieron muchos que habían practicado la hechicería. La ciudad de Éfeso, donde estaba él escribiendo la carta, Pablo escribió la primera epístola a los corintios a fines de su estadía en Éfeso, más o menos en el año 55 después de Cristo. Corintio fue escrito y el que puso las notas y donde estamos estudiando fue escrito antes de Romanos. Y hermanos, aquí vemos primero 4 cosas que miramos en 1 Corintios y de los Corintios, cosas características y cosas con las que Pablo tuvo que batallar con esta iglesia. Como ven, había hechicería, eran paganos, no conocían a Dios. Y la primera, hermanos, es que en el capítulo 1, versículo 10, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10, si pueden ir ahí, nomás bien rápido, capítulo 1, 10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un misma mente y en un mismo parecer. La primera cosa que miramos aquí, hermanos, era que en la iglesia había una división. Y yo creo que nomás para ponerla en perspectiva de nuestros tiempos y de nuestra iglesia, hermanos, ¿cuántas veces en nuestra iglesia no hay división? Y yo creo que aquí Pablo estaba tratando con eso, pero escuchamos eso cada semana que el pastor se para y nos predica. Escuchamos cosas que se tienen que arreglar y el pastor, siendo nuestro pastor, trata por medio de la palabra de Dios y por medio de Dios tratar de ayudarnos para arreglar las cosas que nosotros necesitamos ser ayudados y arreglar. Bueno, aquí en Corintios, la primera cosa era la división que estaba ahí. La segunda cosa que encontramos en esta iglesia era falta de disciplina en la iglesia. Capítulo 5, versículo 11, dice la palabra de Dios, más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aun coméis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera. No juzguéis a vosotros los que están dentro, porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Estaba hablando, hermanos, de un joven que se había metido con la mujer de su papá. Había bastantes problemas que Pablo estaba lidiando con Corinto. Estaba lidiando con, no tan solo, hermanos, con la división, estaba lidiando con disciplina entre los hermanos, falta de disciplina. También habían hermanos que se estaban yendo a corte entre ellos. Capítulo 6, versículo 6 dice, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio. Y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudado. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudas y esto a los hermanos. Qué triste que en las iglesias o en esta iglesia en hace 2000 años tenían estos problemas. Y eso nomás nos deja pensar, hermanos, que si allá tenían esos problemas, ¿qué tanto problema Dios no mira en nosotros? ¿Qué tanto problema Dios está mirando? Y cada vez que el pastor se para y trata de corregir un problema, yo no sé, yo nomás pienso lo que Dios pensaría y decir, man, estás corrigiendo ese problema, pero mira, es tanto lo más que hay. Y especialmente, hermano, en el tiempo que estamos viviendo. Escuchamos a predicadores decir, hermanos, ya no tenemos mucho tiempo. El tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo está cercana. ¿Y sabe qué? Nomás mire usted lo que está pasando en el mundo. Y se va a dar cuenta, hermano, que no tenemos mucho tiempo. Y a veces nos enojamos contra nuestros pastores porque nos corrigen. Y es lo mismo que Pablo estaba enfrentando aquí.
Hermano, no tan solo había división en la iglesia, no tan solo había falta de disciplina, no tan solo había pleitos entre hermanos por leyes, también había impureza moral. En el capítulo 6, versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Aquí vemos a Pablo tratando con problemas bien graves. Y hermano, y son palabras que en nuestros púlpitos ya no se escuchan. Alguien predicar contra afeminados, alguien predicar contra homosexuales. Es raro el predicador que se para y predica contra eso. Pero aquí vemos a Pablo, no importándole lo que ellos pensaran, él estaba tratando por medio del Señor Jesucristo, por medio de lo que Dios le había hecho, corregir problemas en la iglesia. Lo triste, hermano, es que difícil es corregir problemas con hermanos mundanos, hermanos carnales, hermanos que no creen la palabra de Dios. Y no vengo yo tratando de corregir un problema, hermano, estoy nomás explicando lo que Corintios y lo que estaban enfrentando. Mi propósito no es tratar de corregir un problema, mi propósito es tratar de ayudar en algo que encuentro en el capítulo 12, versículo 9 de 2 de Corintios. Pero hermano, qué triste es que entre nuestras iglesias haga todo eso. Al terminar su ministerio en Éfeso, Pablo recorrió las iglesias de Macedonia antes de visitar otra vez a Corinto. Estando en Macedonia, Tito le trajo noticias de cómo los creyentes en Cristo habían recibido el mandato de Pablo acerca de la disciplina del hermano que había caído en pecado. Y cómo al arrepentirse, este fue restaurado. Qué bendición, hermano, por la restauración. Qué bendición por la gracia de Dios que nos ha dado, hermanos, y nos ha perdonado nuestros pecados y nos permite a nosotros arrepentirnos y permite a la iglesia restaurar a ese caído. Amén. Yo le doy gracias a Dios por una iglesia así. Y le doy gracias a Dios por un pastor que predica y se para bien. Esto fue motivo de gozo para Pablo, aunque una parte del informe le preocupaba. Todavía hubo un núcleo de hermanos en Corintio que rechazaba su autoridad apostólica. Por lo tanto, desde Macedonia, Pablo envió otra carta a la iglesia con el fin de defender su apostolado antes de que lo visitaran o los fuera a visitar otra vez. Hermano, aquí Pablo estaba en un problema. Él no importaba lo que él sufría, lo que él se derramaba por el pueblo de Dios. Todavía había gente que cuestionaba que Dios había llamado a Pablo. Y hermano, y nomás punto de parte, no son los puntos que tengo, pero qué triste que hay gente todavía en nuestra iglesia que viene a escuchar palabra de Dios, pero no la escucha por quien está predicando. Y hermano, y esto lo vemos antes, ahora lo estamos viendo en estos tiempos. Todavía iba bien, Pablo estaba bien con el pueblo, tratando de probar a los cristianos de Corintio que él sufría. Vemos ahí en el capítulo 11, que Pablo le está diciendo el sufrimiento que él estaba pasando. Le está diciendo, mira, no estoy aquí nomás por nomás. A mí me han aprediado, a mí me han castigado, me han puesto en cárcel, he hecho tanto, he estado así. Y está hablando Pablo del sufrimiento y contaba a Pablo todo lo que había dejado antes y cómo Dios lo había rescatado y lo que Dios había hecho con él. Hermano, mi pregunta antes de comenzar a lo que yo tengo que decirle el día de hoy, hermano, ¿ha pasado usted por alguna prueba? Así como Pablo, hermano, estaba tratando de corregir, estaba tratando de decir al pueblo de Dios, mira, yo también he pasado pruebas, yo también he pasado dificultades, yo también he pasado tropiezo, yo también he pasado que me maltraten. Nomás recuerdo las primeras semanas que llegamos aquí a Hammond, fuimos a ganar almas y el hermano Julio fue con nosotros, era nuestro chofer, no me acuerdo si íbamos a llevar a los jóvenes, era un grupo, y llegando de ganar almas, el hermano Julio dejó el autobús, se fue solo. Y habíamos llegado y venía con nosotros y estaba empapado de agua. Y el hermano le pregunté, hermano, ¿qué pasó? Le dice, es que una señora me aventó agua. Y no me estoy pensando, hermano, en situaciones así, cosas que hemos pasado. Él no estaba agüitado. Él decía, man, me aventaron agua. Y él no estaba pensando, man, por la causa de Cristo, lo que he pasado. Pero hermano, aquí vemos a un Pablo dolido un poco por el pueblo de Dios, que no lo tomaba en cuenta. Por un pueblo de Dios que a pesar de que sabían que Dios había llamado a Pablo, a pesar de que sabían lo que Dios ya había hecho, a pesar de que Pablo había llevado el evangelio a todos los gentiles, había todavía algunos que dudaban de Pablo. Había todavía algunos que decían, man, ¿por qué este está diciéndonos lo que tenemos que hacer? Los otros apóstoles eran así, o estas personas eran así, o ese pastor era así. Pero ¿sabe qué? Es lo que estaba pasando ahí.
Hermano, nomás como pregunta, ¿alguna vez usted ha pasado por alguna prueba? ¿Alguna vez usted se ha quejado? Ha dicho, yo no sé por qué estoy pasando lo que estoy pasando, Dios. Oh Señor, si solo todos entendieran lo que estoy pasando. Y estas pruebas, hermano, a veces hasta a mí me ha hecho preguntarle a Dios el por qué. Señor, ¿por qué pasa eso? Oh Señor, ¿por qué me pasó eso? Me recuerdo cuando el año pasado mi hijo Jesse se enfermó y los doctores le habían dicho a mi esposa, más vale que se vaya a internar porque lo que tiene puede ser grave. Puede ser de muerte. Y yo no sé si alguna vez a usted, hermanos, le han dicho algo así. Pero como padre, hermano, eso quebrantó mi corazón. Me acuerdo que mi esposa le había dejado en el hospital con mi hijo. Fui a agarrar ropa porque lo iban a internar y mi esposa necesitaba cambio. Fui a la casa y regresé con mis cosas. Y yendo al hospital empecé a llorar y le empecé a preguntar, God, why? ¿Por qué? Señor, estamos haciendo tu voluntad. Oh Señor, ganamos almas. Oh Señor, hacemos todo por ti. Pero después sentí como si Dios me haga dado una cachetada y se me recordó este versículo. Y en vez, hermanos, de esas lágrimas, yo me puse a pensar y dije, Señor, tú tienes un propósito para todo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Man, no ha pasado nada todavía. Tú tienes control. Pero hermano, lo que estoy tratando de decir es que Pablo estaba haciendo lo mismo. Pablo en esta situación, empezando aquí en el capítulo 11, capítulo 12, dice el versículo 7, y para que la grandeza de la revelación no me exaltase demasiado, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetease para que no me enalteciera sobremanera. Hermano, aquí vemos, primero hermanos, en el versículo 9 dice, y me ha dicho. Primer punto que tengo aquí, hermanos, es cuando Dios habla. ¿Cuántas veces hemos venido a un servicio y Dios nos ha dicho? Hermano, a veces podemos acomplejarnos, podemos decir, no vale la pena, ¿qué estoy haciendo? Mira aquel, porque el sí, aquel no. Y podemos hacer un montón de excusas por lo cual no servir a Dios. Pero ¿sabe qué? Dios ya ha dicho. Dios ha dicho exactamente lo que cada uno de nosotros deberíamos estar haciendo. Dios nos ha revelado exactamente lo que cada uno de nosotros deberíamos estar haciendo. Y hermano, aquí vemos eso, en la palabra de Dios está diciendo, a pesar de que Pablo trató con algunos problemas, todavía habían algunos que dudaban de la palabra de Dios. A pesar de que el pastor se pueda parar y predicar la palabra de Dios fuerte y tratar de animarlos y tratar de decirles, hermano, póngase bien con Dios, hermano, queremos lo mejor para usted, sus hijos y su familia. Todavía hay personas que dudan de la palabra de Dios. Cuando Dios ya ha dicho lo que está aquí escrito, hermano. Hermano, no podemos burlarnos de Dios. Dios ya está escrito lo que quiere darnos. Y así como Dios se lo dio a ellos, hermano, nos lo dio a nosotros. Aquí, a pesar de todo esto, todavía había gente que dudaba de la palabra que Dios le había dado a Pablo. Desde el principio, Pablo fue obediente a la palabra de Dios. Hermano, yo no sé usted, pero yo me recuerdo cuando Dios me salvó a mí. Man, qué cambio más diferente, qué transformación, gracias a Dios por lo que hizo en la cruz. Hermano, yo no estaba dudando si, haré o no haré. No, yo estaba diciendo, ¿qué tengo que hacer más, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Gracias, Padre Santo, por salvarme. Gracias por morir en esa cruz. Que el pastor dice que todo lo voy a hacer. Man, qué diferente, un cristiano nuevo. Pero lo triste, hermano, que aquí los corintios ya eran cristianos de tiempo. Ya eran cristianos que dudaban todo lo que se predicaba. Hechos capítulo 9, versículos 5 al 6, vemos la conversión. La conversión de Pablo, el versículo 5 dijo, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Hermano Ringo dijo algo que yo creo que se me ha quedado. Hay dos tipos de cristiano. El cristiano que no hace nada y el cristiano que le ayuda al pastor. Cuando ganamos almas, hermano, estamos haciendo la obra de Dios. Todo lo que hacemos es para que la obra de Dios se engrandezca. ¿Qué tipo de cristiano es usted? Yo no vengo aquí a decir lo que usted tiene que hacer. Joven, yo no te estoy diciendo, ríndete a Cristo. No estoy diciendo eso, hermano, porque Dios ya nos ha dicho.
A mí me dijo hace muchos años, cuando yo recibí a Cristo, entendí la importancia del ganar almas, entendí la importancia de ir a la iglesia, entendí la importancia de diezmar, y puedo seguir y seguir y seguir diciendo lo que la palabra de Dios a mí me hizo ver. ¿Qué le ha dicho Dios? ¿Qué le está diciendo Dios a usted? Porque la palabra de Dios, hermano, ya está escrita. Ahora, ¿es obediente o es desobediente? Eso es en usted. Pero aquí Dios nos está dejando bien escrito, hermano, y vemos eso aquí, dice el Dios, y me ha dicho, después dice ahí, hermanos, una vez más, no, si solo fuéramos obedientes a la palabra de Dios. Una vez más, Dios todavía habla por medio de su preciosa palabra. Dios todavía habla por el predicador. Dios todavía nos dice lo que tenemos que hacer como cristianos. Y lo triste es que ahorita hay personas dudando de lo que se está predicando. Whatever, man. Qué triste. Tener ese corazón duro. Yo le pido a Dios, Señor, por favor, nunca me des un corazón duro. A mi corazón estaba duro antes. Y no tenía a Cristo en mi corazón. ¿Qué es su excusa? ¿Por qué es que estamos como estamos? Dice ahí la palabra de Dios, sigue diciendo, la segunda cosa que encuentro aquí. Dice la palabra de Dios, bástate. Mano, la palabra bástate o lo que es suficiente. Cuando Dios dice bástate, me puse a pensar, hermano, de lo que es caer en la ira de Dios. Pensar en que si sigo en mi pecado, que Dios me diga, Yuval, basta ya. That's enough. Es suficiente. Muchas veces, hermano, nos acomplejamos. Muchas veces empezamos a pensar, oh Señor, que no soy esto, como Pablo estaba diciendo, he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto. ¿Por qué a mí, Señor? Y Dios dice, bástate, párale. Yo no sé su estado, hermano, a lo mejor usted es un tremendo cristiano y está viviendo para Dios, pero hay momentos que sentimos difícil, nos podemos a preguntar, Dios, ¿por qué? Why me? ¿Por qué yo? Y Dios nos dice, basta. Para de preguntarme el por qué. Es lo que le estaba diciendo a Pablo. Le está diciendo a Pablo, párale. Ok, that's enough. Ok, ya sacaste lo que tienes, ahora párale. Ya para, hermano. Y Dios nos está diciendo el día de hoy, me dijo a mí, I was reading, está diciendo, basta ya. De vivir una vida complejada, vivir una vida pensando que solo soy yo, pensando que no hay nadie como yo y qué triste mi vida. Y mira nomás, Señor, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué me pasa esto? Cuando Dios está diciendo, bástate, basta ya. O a lo mejor usted no anda bien con Dios. Y Dios el día de hoy le está diciendo a usted, hermano, basta ya de tu pecado. Basta ya de vivir una doble vida como los jóvenes estaban predicando. Dios lo conoce a usted. El día de hoy Dios está diciendo, basta ya. Basta. Párale, hermano o amigo que nos está visitando. Dios está diciendo, basta con tu pecado. Basta con lo que estás haciendo. Hermano, aquí miramos a Pablo tratando de ayudar. En Deuteronomio capítulo 3, 26 encuentro la misma palabra. Dice, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Más imagínense, seguir tercos en el pecado, acomplejados, no haciendo nada por Dios, y después preguntarle a Dios, Señor, ¿me ayudas con esto? Y que Dios diga, basta ya. No me digas nada. He tratado de ayudarte todo este tiempo y no has querido. Yo no sé cómo está usted el día de hoy, hermano. Pero al ver esto, yo le estaba diciendo a Dios, Dios, perdóname. Si alguna vez he cuestionado tu voluntad. Si alguna vez he cuestionado el por qué estoy aquí. Si alguna vez he cuestionado o he dicho, no entiendo lo que está pasando. Señor, perdóname, porque yo no quiero llegar a un momento que Dios diga, ya no a ti. Basta ya. Y esto lo vemos ahí en la palabra de Dios. Dice el versículo 9, dice y dijo, y me ha dicho, bástate. Y después dice, mi gracia. Gloria a Dios por la gracia de Dios. Le está diciendo, ¿sabes qué, Pablo? Ahí párele nomás. Mira, nomás con esto te voy a poner quieto. Mi gracia. Hermano, yo no sé lo que está pasando usted. A lo mejor está enfermo. A lo mejor, hermano, tenemos hermanos que
le han dicho que tienen cáncer. Yo no sé lo que está pasando, pero Dios está diciendo, párale, mi gracia, mi gracia. El término gracia es de origen latín, gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio, que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. La gracia de Dios es fundamento para alcanzar la salvación. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio. Lo que para alcanzar, que para alcanzar la misma, el hombre nada puede hacer por sí mismo. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. Hermano, ¿tiene usted la gracia de Dios? ¿Por qué entonces actuamos como si no la tenemos? Querido amigo que está visitándonos, Dios le ofrece a usted gracia. Dios murió en la cruz para pagar por sus pecados. Hermano, si está pasando por una dificultad, nomás recuerde que Dios ya pagó máximo lo más. Esa cosa que usted está pasando es pequeño comparado a lo que Cristo hizo en la cruz por usted. O a veces sí vivimos vidas tristes por algo que nos pasó, pero ¿sabe qué? Nomás recordar como Dios le dijo a Pablo, bástate de mi gracia. Mi gracia. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios, hermano. Dios no le cobró a usted. Dios no le dijo, si haces esto, entonces te voy a dar la salvación. No, Dios dijo, es mi don, es mi Hijo Jesús que va a morir en la cruz por sus pecados. ¿Está hoy pasando por dificultad? Bástese de la gracia de Dios. ¿Anda mal con Dios? Entonces usted está menospreciando la gracia de Dios. ¿Qué tipo de cristianos somos? El pastor estaba diciendo, hermano, no piense que por ser cristiano todo va a estar fácil. Van a venir dificultades. Va a venir momentos que usted va a querer tirar la toalla, pero Dios nos está diciendo aquí, bástate de mi gracia. Hermano, enfóquese en lo que Cristo ya hizo por sus pecados. Enfóquese en lo que Él derramó su preciosa sangre en esa cruz por usted y por mí. Qué bonito es pensar eso, hermano. Qué tremendo, qué ánimo cuando estamos dolidos. Qué ánimo cuando estamos batallando. Pensar en lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Hermano Juan, yo tengo la perfecta excusa por qué tirar la toalla. Bástate de mi gracia. Hermano Juan, yo no sé, usted lo que está hablando, whatever. Usted nunca ha pasado por lo que yo, a lo mejor no. Pero Dios le está diciendo a usted, bástate de mi gracia. Así como le dijo a Pablo, Pablo estaba diciendo, ¿qué no ves? Señor, le pido 3 veces que tengo un aguijón. Y Dios me dijo, bástate. Hermano, por algo Dios nos permite pasar lo que pasamos. Dice ahí la palabra de Dios. Sigue diciendo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Qué grande es el poder de Dios. En el Nuevo Testamento la palabra poder griega traducida es dunamis, que es la raíz de la palabra dinámica o dinamita, las cuales están asociadas con poder. Además, dunamis puede ser traducido como obras poderosas y obras maravillosas. Mano, Dios es poder. La palabra de Dios es poder. Y hermano, no sé si usted entiende, pero cuando dice aquí dinamita es explosión. Dios es explosión, hermano. Dios lo que trae a nosotros es victoria. Yo no sé por qué a veces vivimos en derrota cuando Dios es poder. Ya diciendo Dios, primero quiero que entiendas que yo ya te he hablado. Yo ya te he dicho qué tienes que hacer. También quiero que entiendas, hermano, que estás aquí. Suficiente con tu complejo. Suficiente con tu pecado. Entiende que es por mi gracia y es por mi poder. Y sabe que aquí dice la palabra de Dios y dice, y mi poder se perfecciona en la debilidad. Otra cosa que veo aquí, hermanos, es que dice se perfecciona. Dios, hermanos, todavía está moldeando nuestras vidas. Dios todavía lo está moldeando a usted y me está moldeando a mí. Dios no ha terminado con nosotros. Si está vivo, usted todavía está siendo moldeado por Dios. Dios tiene un propósito en su vida. Dios tiene un propósito en su dificultad. Dios tiene un propósito en lo que ha pasado. Y a lo mejor no se lo desea a nadie más, pero ¿sabe qué? Dios lo permitió por algo. Salmos capítulo 1. Vayan ahí, por favor. Salmos capítulo 1. Estamos hablando de este capítulo con los jóvenes adultos. Y me llama la atención el versículo 3. Dice la palabra de Dios, será como árbol plantado junto a corrientes de agua,
que da su fruto en su tiempo. Hermano, yo le decía a los jóvenes, hablando del propósito de Dios, ese árbol no se plantó a sí mismo. Ese árbol que está hablando aquí la palabra de Dios tuvo que ser plantado. Hermano, usted no se hizo a sí mismo. Usted es único a los ojos de Dios. Dios tiene un propósito para su vida. Y yo estoy aquí tratando de animarle y decirle, hermano, Dios todavía está perfeccionando su poder y está moldeándolo a lo que Dios quiere hacer con su vida. Déjese ser moldeado por Dios. Deje que Dios moldee su vida. Deje que Dios lo lleve donde Dios lo quiere llevar. Pero qué triste que batallamos y batallamos con el pecado, con el mundo, y no dejamos que Dios nos moldee. Es difícil escuchar una predicación fuerte, pero es porque Dios nos está moldeando. Después del domingo, cuando el pastor predicó, man, estaba tremendo. ¿Qué hizo usted después de eso? Vino al altar y dijo, Señor, moldéame a lo que tú quieres en mi vida. ¿Qué va a tener que hacer Dios para que diga, you know what, that's enough, eso es suficiente, bástate ya? No tenemos excusa, hermano, y me falta un punto más, no tenemos excusa por no hacer la voluntad de Dios. Especialmente nuestra iglesia. Estaba pensando con un hermano, todo lo que nuestra iglesia podemos proveer, todo lo que Dios y la visión de Dios y la visión del pastor en tener campamento de jóvenes, campamento de niños, retiro para jóvenes adultos, conferencia de jóvenes, puedo seguir y seguir. ¿Por qué? Por ustedes. Porque todavía creemos en la palabra de Dios, todavía creemos en cambiar vidas. Y la razón que hacemos es por las almas que están perdiendo, hermanos, y para poder ayudar a su familia y a usted a que sea moldeado para lo que Dios quiere en su vida. La cosa es si lo está dejando. ¿Por qué es que cuando salen de aquí algunos hacen tacos del pastor? ¿Cuándo va a tener suficiente valor para decir, ¿sabes qué? No hables de mi pastor así? Esto es extra. Hermano, es que lo mismo estaba pasando Pablo. Tito tuvo que ir a decirle a Pablo, Pablo, mira, todo fue bien, pero todavía hay chavos que, man, te están tirando. Man, están haciendo tacos de ti. Qué triste. Hermano, ¿desea usted ser moldeado por Dios? Yo creo que después que el Señor Jesucristo le dijo estas palabras, Pablo no pudo decir ya nada más. Bástate mi gracia, porque mi poder es perfeccionado en la debilidad. En la debilidad, hermanos, en su problema, en su salud. Hermanos, la verdad, y los jóvenes están diciendo, hermanos, somos débiles. La razón que Dios le dio un aguijón y le puso un aguijón y Satanás usaba ese aguijón para bajar a Pablo era para que no se lo subiera. La razón que a veces nosotros pasamos por pruebas es para que no se nos suba y no pensemos, mira, soy mejor que esos de allá. Dios sabe cómo tratar con el orgullo, Dios sabe cómo tratar con problemas. Y la mayoría de veces es para mantenernos abajo en nuestra debilidad. ¿Cómo estamos, hermano? Yo nomás me pongo a pensar y digo, gracias Señor. Yo estoy aquí por puro milagro de Dios. I'm weak, soy débil. Y yo sé que Dios a veces nos quiere así. ¿Cómo estamos nosotros esta noche? ¿Qué tipo de cristiano es usted? Mano, ¿es usted un cristiano mundano? Como Corintio, que Pablo le tenía que decir sus cosas, no se junten con los mundanos, no hablen malas palabras, no tomen, no escuchen música. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Qué tipo de cristiano es usted? Dios está, hermanos, diciéndonos, si es un mundano, basta ya. Si está pasando por algo, hermanos, un cristiano acomplejado con problemas, Dios le está diciendo a usted, basta ya. No tienes excusa. Bástate de mi gracia. Querido amigo que está visitándonos, qué bendición que nos está visitando hoy. Pero Dios hoy está diciendo, basta de tu vida antes y recibe a Cristo. La gracia de Dios es lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, querido hermano. Y querido amigo,
O va a salir aquí igual diciendo, nah, no importa la gracia de Dios. O va a decir, gracias Señor por lo que tú hiciste en la cruz por mis pecados. En inglés dice, it's a game changer. Eso cambia rumbos de vidas entendiendo lo que Cristo hizo por nosotros. Eso nos recuerda cada vez que estamos pasando por algo, Señor, no puedo ni comparar lo que tú pasaste en esa cruz. No puedo, Pablo estaba complejando de un aguijón, Señor, y yo creo que Dios le está diciendo, Pablo, te acomplejas de un aguijón, a mí me dieron una estaca. A mí me crucificaron y tú ahí estás acomplejándote por un aguijón. Pablo, ay Pablo. Usted ha sufrido como nuestro Señor Jesucristo. Dice al final, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Pablo lo entendió. Y dijo, ¿sabes qué? Mano, todo esto he pasado, pero al final de todo me voy a gloriar en mis debilidades. A pesar de todo, me voy a gloriar en lo que tengo ahorita. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muchos de nosotros, hermanos, no podemos experimentar el poder de Cristo porque no estamos agradecidos con lo que Cristo hizo con nosotros. Estamos ahí pensando ahorita, man, I wish I was over there. Deseo estar allá. O deseo hacer esto. O estoy pensando otras cosas. Cuando Dios está diciendo aquí, man, si solo entendieras. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cómo estamos el día de hoy? Gloria a Dios, Dios está haciendo grandes cosas en nuestra iglesia. Cada semana han venido visitantes. No somos nosotros, hermano. Es la gloria y gracia de Dios. Gracias a Dios, cada vez que hemos salido a ganar almas, Dios nos ha permitido ganar almas. Hermano, no es usted, es la gracia de Dios. Pudimos salir hoy con los jóvenes a ganar almas y 6 almas fueron salvas por sus jóvenes. Y no fueron ellos, fue la gracia de Dios. El sábado pudimos predicar y jóvenes fueron salvos, hermano, y no fue el que predicó, fue la gracia de Dios. Hermano, su dificultad, su debilidad, lo que está pasando, hermano, recuerde, es por la gracia de Dios. Dios el día de hoy está diciendo, bástate ya. Basta de estar haciendo lo que tú piensas que debes de hacer. Y agárrate de la gracia de Dios. Vamos a orar, hermanos, todos los ojos inclinados, rostros inclinados, ojos cerrados.